Vamos a empezar a comenzar a grabar la cosa del día de hoy. Bien. Vamos a compartir pantallita. Bien. Se alcanza a ver en la pantalla, ¿cierto? Mis hermanos, ¿se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? Ah, sí, se ve bien, sí, ya, maravilloso. Pero alguien que no sea la hermana Katy, porque la hermana Katy está aquí al lado mío y me escucha, entonces. Se escucha bien, mi hermano Ronnie, se ve bien Ah, ya. también. Gracias, perdón, pero es que la hermana Katy está al lado mío, entonces como que no es muy referente para... Ya. Bien. Eh, Vamos a recordar un poco, ¿vale? Bueno, las semanas anteriores habíamos comenzado a ver lo que es la Biblia. ¿Recuerdan ustedes lo que es la Biblia? Es tiene el vocablo biblos del griego, ¿cierto? Lo primero, les recuerdo que estas clases están siendo grabadas, ¿bien? Yo les voy a mandar como todas las semanas, les voy a enviar la información. La idea es que estemos lo más compenetrado posible acá. Después, eh, si quieren escribir, traten de escribir lo puntual que a ustedes el Señor les dé en su corazón para que escriban, ¿bien? Pero para que estemos concentrados y no estén escribiendo la PPT completa porque, como les digo, se los voy a enviar. Bien, Biblia es un conjunto, podemos resumir que es el conjunto de normas para la vida del hombre. Bien, y cuando digo hombre, obviamente también digo mujer, ¿vale? Entonces, este conjunto de normas, la idea de todo esto, de la palabra del Señor, desde el Génesis de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya es apartar al hombre del pecado. Bien, se recuerdan que habíamos visto que eran alrededor de 40 escritores en un lapso aproximado entre 1500 y 2000 años en distintas regiones, ¿cierto?, de el Asia, que estuvieron escribiendo lo que nosotros hoy día tenemos como Biblia. Bien, muchas veces nosotros decimos, podría haber sido, no sé, si yo hubiese estado en ese momento, yo habría pensado diferente, habría visto, no, muchas veces tenemos que ponernos en el caso, en el momento y en el lugar que ellos no tenían la Biblia para ser dirigidos, ¿vale? Entonces nosotros hoy día podemos, gracias al Señor, tener acceso a mucha información que en aquel entonces la gente no la tenía. ¿Bien? Entonces, la, la idea principal de la Biblia, de la escritura, Dios la inspiró para apartar al hombre del pecado, ¿vale? Esto debiese producir, se recuerdan que lo habíamos visto, un verdadero arrepentimiento. Bien, cuando hay un arrepentimiento, lo habíamos conversado, arrepentimiento quiere decir conversión, volverse de lo que estábamos haciendo, ¿vale? Eso es un arrepentimiento. Yo me arrepiento de ir hacia adelante. Entonces, por ende, yo tengo que tomar una decisión en caminar hacia la derecha o a la izquierda o retroceder. ¿Vale? Yo me arrepiento, eso es un arrepentimiento, una conversión. Entonces, cuando yo me arrepiento, tiene que haber una conversión. Camino hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás. En el Evangelio es lo mismo. Cuando yo voy caminando de la mano con el pecado, conozco a Cristo y tiene que haber un arrepentimiento. Yo me convierto y decido caminar con Cristo. Esa es la idea principal. Debe haber un ordenamiento. Cuando uno se arrepiente, ¿cierto? De nuestros pecados, nos arrepentimos, tiene que haber un ordenamiento. Yo tengo que ordenar mi vida de todo lo que yo sé que me aparta de la gracia de Dios y de la misericordia del Señor. Amén. Eso es el principal motivo, tengo que salir. Y el otro motivo por el cual yo debo ordenar mi vida es ¿para qué? Para que el Evangelio de Jesucristo no sea vituperiado o no sea mal hablado, ¿cierto?
Yo no puedo estar predicando, como hermano Ronnie, no puedo estar predicando y después más tarde, no sé, pues estoy subiendo videos, por poner un ejemplo, en una discoteca, ¿cierto? O andando con, si yo soy casado, andando con mujeres por aquí, por allá, llevando una vida desordenada, ¿vale? Entonces tiene que haber un cambio y ese cambio, ese arrepentimiento tiene que haber un ordenamiento en nuestra vida. Cristo quiere que nos ordenemos ¿para qué? Para que la salvación venga a nuestras vidas. Es toda la palabra del Señor, toda la palabra del Señor se resume ¿para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios sean salvos. Esa es la idea principal. Dame un segundito. Esa es la idea principal de la palabra del Señor, la salvación del hombre. Todo el plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bien, si alguien me puede buscar Primera de Tesalonicenses, si es que la tienen a mano por ahí alguna Biblia, si no yo la voy a buscar aquí también. Primera de Tesalonicenses 5:23. Si alguien la encontró. Y la puede leer, por favor. Dice en el nombre del Señor, Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, nuevamente dice, sea hallado irreprensible vuestro cuerpo, alma y espíritu. El mismo Dios de paso santifique. Quiere decir que el mismo Dios envió esta palabra para que nuestra vida sea apartada del pecado y sea, cierto, vivida a través de la vida en Cristo. ¿Bien? ¿Se recuerdan que la semana pasada habíamos quedado en esta PPT que decía salvación? ¿Quién me puede decir qué es lo que entiende por salvación? Si es que alguien me puede ayudar con eso. No hay respuestas erróneas. Salvación. No. Vale. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. O sea, la salvación podemos decir que es la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Vale? Recuerdan ustedes que hoy día en la mañana se nos enseñaba, nuestro pastor nos recordaba que nosotros íbamos camino ¿a dónde? Al infierno, al lago de fuego, ¿correcto? Entonces, cuando yo creo, ahora vamos a ver, cuando yo creo, cuando yo confieso, cuando yo acepto que Cristo es mi Salvador, bien, hay un vuelco en mi vida y yo ya no voy camino hacia la perdición, sino que voy camino hacia una vida nueva, una vida renovada, una salvación. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Súper importante, ¿eh? Súper importante porque hay algunos que piensan que las obras nos salvan, hay otros que piensan que el proceso de salvación es largo y cosas por el estilo. Miren, si usted se fija, vamos a ir a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
vaya fijándose que aquí hay un punto intermedio, un punto detonante o un nexo que hay entre estos versículos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, ¿quién me puede decir entonces, de acuerdo a los versículos que vimos, qué es lo que necesitamos para ser salvos? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se atreven? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Bien, el tema, la tónica principal para poder ser salvos es la fe, es el creer. ¿Recuerdan ustedes el libro de Romanos que nos habla con respecto a más el justo por la fe vivirá? A esto se refiere. La vida en Dios, la vida del hombre, viene a través de la fe. La vida eterna, la salvación en el hombre viene a través de la fe. Nuevamente vuelvo atrás. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿vale? Entonces, tenemos que entender esto. No necesitamos obras. Si bien es cierto, cuando yo soy salvo, cuando yo estoy en Cristo, mi nueva vida en Cristo, sí, lo vamos a ver más adelante, sí tienen que haber obras, sí tienen que haber frutos, ¿vale? Pero estas tienen que ser renovadas. Bien, entonces, recapitulemos, la salvación es apartarnos y librarnos del pecado y de una condenación perpetua, ¿bien? Y también es, perdón, es apartarnos de una condenación perpetua, la salvación, ¿cierto? Y cambiar nuestra vida en el Señor a través de la fe. Esta imagen nos recuerda entonces que el hombre en algún momento se apartó de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se apartaron de Dios. Entonces todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Sin embargo, la solución que Dios encontró para volver a conectar la relación entre Dios y el hombre, porque, a ver, hay algunos que dicen que Dios vino a buscar lo que se había perdido, ¿cierto? Y he escuchado tantas teorías, pero cosas que muchas veces llegan a dar risa, otras son un poquito más cuerdas, ¿cierto? Hay algunos que dicen, no, es que Dios envió a Jesucristo porque Él quería la adoración que había en el huerto del Edén. Otros dicen que era la relación del hombre con Dios, otros dicen que venía porque Dios necesita ser alabado, entonces no tiene otras criaturas en el mundo, cosas que de repente, por eso le digo que no tienen sentido. Sin embargo, nosotros entendemos que lo que Dios vino a buscar, ¿cierto? Es a cada uno de nosotros, es la vida del hombre. Lo que antes era una vida eterna en Dios pasó a ser una vida eterna, o sea, pasó a ser una vida, ¿cierto? Pero en pecado. Y al estar en pecado, obviamente nosotros tenemos que entender qué cosa. Tenemos que entender que cuando estamos en pecado pertenecemos al diablo. Por eso es que Dios necesitaba que Cristo muriera en la cruz del Calvario y que todos los que éramos malditos hasta ese momento, la cruz se recuerdan que todo aquel que era maldito en el pueblo de Dios, por morir en la cruz, simplemente era maldito y según la tradición judía dicen que ellos no tenían acceso a la vida.
Por eso, de acuerdo a la tradición judía, Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos acceso a la vida. Esa es la idea principal de este tema. Bien, la solución al pecado suyo, al pecado mío, es llegar a la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Primero era Dios, Cristo y el hombre. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos nuestra manera de vivir, Cristo viene a nuestro encuentro, ya no es Dios, Cristo y el hombre, sino que es Dios, Cristo y el hombre, pero todo junto, todo en una misma base. Ya el hombre no está apartado de Dios, el hombre está. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando viene alguien a la iglesia, ¿vale? Nosotros que día a día estamos en la iglesia y muchos hermanos más, tenemos que entender que la gente que viene con una necesidad, viene con un quebranto en su corazón. Ya es gente que a lo mejor muchas veces fue maltratada, que está pasando por algún problema, está pasando por alguna dificultad, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que hacer el nexo entre ¿qué? Entre Cristo y esa persona, porque Cristo es el nexo entre Dios y el hombre. Dice la palabra del Señor que tenemos un mediador, que es Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros tenemos que ser el nexo entre el hombre y Cristo. ¿Y cómo es eso, hermano Ronnie? Muy simple. Primero que todo, demostrarle nuestro amor. Son cosas bastante importantes. Hay gente que llega a la iglesia y dura la reunión porque llegan a la iglesia y nadie los saluda. Nadie se despide, nadie los saluda, nadie les pregunta su nombre. Entonces, nosotros tenemos que empezar a marcar esa diferencia en nuestra iglesia, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros, mi pastor siempre nos dice, vayan a saludar al hermano, vayan a saludar a la hermana, vayan aquí, vayan allá, porque muchas veces llega gente y nadie los saluda, nadie se despide de ellos, siquiera nadie les pregunta su nombre. Entonces es súper importante que la gente, y nosotros lo estamos aprendiendo ahora en este curso, la gente tiene que sentirse atraída a través de de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestras palabras, de nuestro carisma, de nuestro cariño, de nuestro amor. Tiene que sentirse atraída, no es solamente decirle o que alguien diga, no, es que sabes que estoy pasando necesidad. Vamos a orar para que Dios supla toda necesidad. Pero resulta que yo sí puedo ayudar al hermano que está pasando necesidad. ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? ¿Ya? Si yo puedo suplir, apoyar en algo a mi hermano, si bien es cierto, Dios suple todas nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros como cuerpo de Cristo también tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. Entonces, esa necesidad que viene pasando esa gente, ya, viene pasando esa necesidad, llegan a la iglesia y nosotros, lo primero que ven ellos es lo que nosotros reflejamos. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que vamos a reflejar en ellos va a ser a Cristo, por la forma de saludarlo, por la forma de decirle bienvenido, por la forma de abrazarlo, por la forma de decirle, qué rico verte acá. Y no como hay algunos dichos, hay algunos que dicen, ay, después de tanto tiempo, menos mal que llegaste, ¿te acordaste de dónde estaba la iglesia? Y cosas por el estilo. Esos chistes ni siquiera deberían contarse entre nosotros. Así de simple. Porque hay gente que de verdad llega bastante herida a la iglesia. ¿Amén? Ahora vamos a entrar a un tema que ha sido controversial desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde siempre. Desde siempre ha sido muy controversial el tema de la salvación. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Wow, es un tema, les digo que es controversial porque es un tema teológico que se viene hablando desde muchos años allá, muchos años, no estoy hablando ni 10 ni 15, no, sino que estoy hablando de 1400, 1500 años, desde el año 1400, 1500, ¿cierto? Que se empiezan a fundar los temas teológicos y se empiezan a separar. Entonces, existen tres teorías dentro del cristianismo. Y yo tengo que ser muy sincero con ustedes,
en decirles estas cosas. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar, porque yo me he encontrado, porque usted se va a encontrar con gente que tiene alguna de estas, sigue alguna de estos canales, sigue alguno de estos estudios, ¿vale? Y muchos de ellos, muchos de los que estudian teología, o muchos de los que estudian y tienen versículos para poder defender su postura, digámoslo así, muchos de ellos son intransigentes. Y son tan intransigentes que de repente llegan a caer en la soberbia. Y eso es lo que nosotros no tenemos que caer. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Les recuerdo, siempre yo lo digo, la palabra del Señor, lo que nosotros sabemos de la palabra, no es para confrontar a nadie. No es para pelear con nadie, ni para levantar la mano y decirle, no, sabes que estás equivocado, te vas a ir al infierno. No, 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 no. No se trata de eso. La palabra del Señor, ¿cierto? Es para sanar el corazón del hombre. No es para crear división. Bien, la primera teoría nos dice que una vez salvo, siempre salvos. Una vez salvo, siempre salvos. ¿En qué se basa ellos para decir esto? Bien, insisto, yo tengo que hablarles esto, tengo que ser bien transparente, porque en algún momento usted se puede encontrar, usted puede tomar lo que usted quiera, lo que más le convenga. Nosotros en la iglesia tenemos una postura, y hoy en la mañana mi pastor lo dejó muy en claro. Amén. Podemos tomar la teoría que nosotros queramos, sin embargo, debemos saber que, insisto nuevamente, no caer en la pelea con la gente, no caer en esas cosas, porque de verdad que muchas veces una discusión, una pelea, no llevan a nada bueno, ¿ya? He visto, se los digo con experiencia propia, he visto gente que muchas veces piensa y dice, Dios, es que Dios me reveló esto, que es de esta forma, e insisto, yo ocupo la palabra intransigente, porque ellos no quieren abrir su mente para aceptar otras realidades, o para decir otras cosas. No, es que no, es que no, es que no, es que no. Y la soberbia entra en su corazón, y les recuerdo que la soberbia es un pecado, bien, que nos aparta de Dios. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. ¿En qué se basan ellos, muchos de ellos, para decir eso, o para enseñar esto? Dice, porque irrevocables, Romanos 11, 29 al 31 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bien, porque irrevocables son los dones. O sea, quiere decir que no se los pueden quitar, no se revocan. Si vamos a Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vale? Entonces, la salvación es un don de Dios. Bien, entonces, cuando yo tomo esto y lo conecto con Romanos 11, 29, la salvación es irrevocable. Nada, nada en el mundo me puede quitar la salvación. Bien, y si usted sigue buscando más allá, la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para mentir. Por ende, Él nunca va a revocar lo que Él ya dijo. El juicio que quitó de nosotros, que nos fue en algún momento, nos fue favorable, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que nos fue favorable, Dios no lo va a quitar de nuestras vidas. Bien, entonces por eso ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo. O sea, la salvación no se pierde. ¿Vale? Insisto, esto tenemos que tomarlo con altura de mira. No es que nosotros nos paremos delante de una congregación y empecemos a predicar, no. Si usted quiere hablar un tema con respecto a estas cosas, tenemos que tener fundamento bíblico. Cualquiera sea nuestra postura, cualquiera sea nuestra conversación, tiene que haber. Pero yo le digo sinceramente, muchas veces nosotros tenemos una postura, mantengámosla en silencio delante de la gracia del Señor, compartámosla, pero no lleguemos, insisto, a alegar con alguien, y menos con algún hermano dentro de la casa del Señor. La segunda postura es que nunca fueron salvos.
No todo el que me dice Lucas 13, 25, 27, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, quiere decir que nunca, 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 nunca pasaron por la cruz de Cristo, porque si no, Cristo los hubiese conocido. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que realmente está en la iglesia y nunca fueron salvos, o gente que hicieron cosas, pero nunca fueron salvos. ¿Ya? No es que, no es que en algún momento fueron salvos y después, no, no, nunca fueron salvos. Vamos, por ejemplo, a 2 de Pedro 2:22. Ellos dicen, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje nos habla con respecto a los falsos maestros, ¿bien? Pero los que dicen, la gente de la teoría de que nunca fueron salvos, ¿bien? Nos hablan y nos dicen de qué, que el evangélico, no podemos decirle cristiano, sino que el evangélico nunca, nunca cambió su manera de vivir. Estuvo en la iglesia, pero por poner un ejemplo, voy a poner algo así muy, siempre fue deslenguado para hablar, ¿cierto? Siempre fue grotesco para hablar, siempre fue una persona con un corazón sucio para pensar. Decía, claro, si bien es cierto, gloria a Dios, aleluya, como decía arriba, en tu nombre echamos fuera demonios, y sí, se puede, sí, lo creo con todo mi corazón, que Dios nos toma, ¿cierto? Y nos coloca como vasos de honra, pero después simplemente Él nos deja de lado. Pero no por eso, no, eso no significa de que muchas veces haya, ese hombre o esa mujer haya pasado por la cruz de Cristo, ¿ya? Entonces, el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque es la esencia del perro. Usted puede tener un perro muy lindo, chiquitito, hermoso, ¿cierto? Lo baña todos los días, lo tiene en su casa, lo tiene, duerme con usted muchas veces, ¿cierto? O puede lavar a la puerca, imagínese, una cerdita, una cerda, o un chancho, llamémoslo así. Usted lo lava y todo, pero es su esencia, es su naturaleza. Nunca ellos cambiaron su naturaleza. Por eso el puerco vuelve a revolcarse al cielo y el perro vuelve a su vómito. Porque, insisto, nunca cambiaron su naturaleza por la naturaleza de Cristo. ¿Vale? Esta es la segunda teoría de que nunca fueron salvos. La tercera dice que se pierde la salvación. Creemos, y en algún momento de nuestras vidas, por ave o C motivo, al alejarnos de Dios, ¿cierto? No vamos a entrar en mayor juicio ni nada, el Señor los libre de estar juzgando, pero al entrar en algún momento al juicio, o sea, en el camino, se pierde la salvación. ¿Y en qué se basan ellos? En el libro de Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahí vamos que Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, es como yo te tengo en una hoja, tengo todo, Misraim Tapia, todo lo que tú has hecho, y esa parte, ¡pum!, la voy a raer, la voy a sacar del libro de la vida. Y se pierde la salvación. Eso es lo que se enseña. ¿Bien? Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Escuché hablar a alguien? ¿Escuché hablar a alguien? No. No, vale. Bien, entonces, como les decía, aquí estamos. ¿Dónde estábamos? Aquí estamos. Sino que ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, o sea, ellos dicen que el libro de Filipenses está hablando que nosotros debemos cuidar esta salvación, ¿cierto? Que debemos poner énfasis en no perderla. Bien, entonces yo nuevamente les digo, esto no lo hacemos, no lo estudiamos, no lo enseñamos
con el afán de que usted o yo o cualquiera después andemos peleando por la vida o por la iglesia, ¿cierto? O por alguna iglesia. No, es que ustedes están en error. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo que estudiar la palabra. ¿Para qué? Para tener una conclusión, ¿cierto? Porque yo no puedo, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, uno tiene que tener un crecimiento espiritual a través de la palabra del Señor. Es súper importante. Cuando hay desconocimiento, y esto entiéndalo usted, cuando hay desconocimiento de la Biblia, cuando no hay lectura de la Biblia, cuando yo me quedo en el yo creo, yo pienso, en el yo siento, hay una tergiversación de la palabra, hay una tergiversación del conocimiento de la persona de Cristo, hay una tergiversación de todos estos temas que son de bien para nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, insisto, de repente son cosas que nos hacen perder más el tiempo cuando uno las conversa o cuando uno las pelea. Porque es cierto, es una pérdida de tiempo. Una vez un hermano decía en la escuela dominical, dijo, yo estuve, no recuerdo si eran 40 o 45 minutos discutiendo con otra persona porque él decía que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación y yo mi postura es que sí vamos a pasar porque yo lo estudié, esto, aquello, lo otro, bla, 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 bla. El hermano perdió 45 minutos discutiendo con el otro hermano y 45 minutos después en la escuela dominical. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, eso es lo que nosotros tenemos que tener, eso es lo que nosotros tenemos que tener ojo y poner énfasis en esto. Usted estudie la palabra del Señor, aprenda, ¿cierto? Y predíquelo, practíquelo, como usted quiera, pero que nunca, 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 nuevamente se lo repito, sea para contienda, sea para pelea o sea para enjuiciar a alguien. Yo me quedo con este versículo, que me encanta. Si usted me pregunta a mi hermano Ronnie qué es lo que usted piensa, yo me quedo con este versículo. Por tanto, Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Yo me quedo con este versículo. No le voy a decir si mi postura es se pierde la salvación, no se pierde la salvación, una vez salvo, siempre salvo, nunca, no le voy a decir eso, pero yo sí, yo personalmente, tengo que cada día cuidar lo que Dios me da, lo que el Señor me entrega, con la gracia del Espíritu Santo, con el poder de Cristo, porque eso es súper importante. Con el poder de Cristo, con la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, todos los días, ¿cierto? Tenemos que caminar en este mundo. No es por nuestras fuerzas, sino que por la fuerza del poder de Dios. ¿Qué viene después que creo? Después que tenemos fe. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Esto es todo, mire, si la palabra del Señor, yo, como les decíamos la semana pasada o la anterior o todo el tiempo, la palabra del Señor no se contradice, al contrario, es todo, si usted se fija, es todo un proceso, la vida del hombre, es todo un proceso. Yo creo, soy salvo, ¿cierto? Pero, sin embargo, inmediatamente siento la salvación en mi vida, siento el peso de salvación, el peso de gloria en mi vida, y empieza mi caminar en Cristo. Hasta ese momento yo caminaba en el pecado, caminaba de la manito con el diablo, ¿ah? Con el diablo por una mano y con mi pecado regalón de la otra mano. Y me iba así caminando por la vida. Pero cuando yo conozco a Cristo, voy caminando con Cristo de una mano y de la otra mano con el Espíritu Santo. Y cuando yo camino con ellos, ¿cierto? Tiene que empezar a suceder esto. Obras dignas de arrepentimiento. Eso nos dice en Hechos 26:20. Bien, insisto nuevamente, cuando yo me arrepiento, creo,
el creer es un acto de fe. Bien, cuando yo tengo fe, conozco lo que significa mi nueva vida en Cristo. Tienen que empezar a ver esto, miren, obras, buenos frutos, frutos del Espíritu. Ya no pueden haber, ¿cierto? Las obras de la carne, los frutos de la carne, no pueden existir esas cosas en nosotros. Ya tiene que empezar a existir las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, las obras del Espíritu, los ministerios en nuestra vida tienen que empezar a desarrollarse, ¿vale? Porque yo tengo que empezar a crecer espiritualmente, no puedo quedarme como decía mi abuelo, como un enano espiritual. ¿Ya? Si no puedo ser toda mi vida un niño, como él decía, y mi padre también lo dice muchas veces, me falta solamente la mamadera para venir acá y traerle a algunos hermanos lo que, y el hermano anda todo eso, ay, es que el pastor no me miró, ay, es que el hermano me dijo esto, ay, es que predicaron muy fuerte, ay, es que no me saludaron, ay, es que esto. Son gente que nunca en su vida han conocido al Señor. Y como decía mi pastor el otro día, hay gente tan niño en el Evangelio que muchas veces ellos pueden decir todo lo que ellos quieran. Sin embargo, cuando se les corrige a ellos, se enojan, se molestan. Es que eso no es de Dios, es que eso no es de Dios, es que eso no es de Dios. Y finalmente dicen, usted está errado, usted está equivocado. Y por último, terminan diciendo, como le dijeron a mi padre un día, ¿y quién me venía a enseñar vos, cabro chico? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Es porque la soberbia entra en el hombre y no hay frutos dignos de arrepentimiento. Puede haber muy linda predicación. Ojo, pueden haber muy grandes teólogos en la historia de la humanidad, pero eso no quiere decir, muchos de ellos, o varios de ellos, no voy a generalizar, ¿vale? Pero algunos de ellos conocen de la Biblia, conocen esto, aquello, lo otro, sin embargo, ellos mismos han dicho que ellos no son cristianos. Son teólogos, conocen de la Biblia, conocen un tema, ¿vale? Pero no son cristianos. Entonces, me arrepiento. Volvamos, recapitulemos un poquito. Me arrepiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo conozco que Cristo viene a mi vida y necesito un cambio de vida. Después comienza a crecer mi fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces la fe también es progresiva, empieza a crecer mi fe, ¿vale? Mientras voy creciendo en fe, para que tengamos claro, mientras voy creciendo en fe, a medida que voy leyendo la palabra, bien, en mi vida van saliendo obras y frutos del Espíritu Santo, los dones y los ministerios. Les recuerdo que son 5 ministerios, no es solamente uno, ya son 5 los ministerios que nos habla la palabra del Señor, porque hay algunos que dicen, no, es que a mí me encantaría tener el ministerio. Sí, pero la palabra del Señor nos habla de 5, e inclusive nos habla de 6 ministerios, ya que ese va a ser un tema para más adelante. Bien, y cuando nosotros empieza a suceder todo esto, es porque se confirma en nuestras vidas que hay un nuevo nacimiento, ¿vale? Esto trae un nuevo nacimiento. El conocer a Cristo trae un nuevo nacimiento. El estudiar la palabra de Dios trae un nuevo nacimiento. El conocer que el Espíritu Santo va conmigo trae un nuevo nacimiento. ¿Y qué significa un nuevo nacimiento? Va quedando poquito tiempo. ¿Qué significa un nuevo nacimiento? Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando las cosas son hechas nuevas, estamos hablando de un nuevo nacimiento, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, entonces, para ser una nueva criatura tenemos que, primero, estar en Cristo. Segundo, haber nacido de nuevo. ¿Vale? Dejar las cosas viejas atrás y recibir las cosas nuevas. ¿En qué afectan? Eso afecta directamente, para que usted entienda que el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva vida en Cristo, afecta directamente en el carácter del hombre, porque ya no es el viejo, y disculpen la expresión, no es el viejo o la vieja enojona, ya no es el viejo gritón de la cuadra, ¿cierto? O la vieja cagüinera de la cuadra.
¿ah? Ya no es el garabatero del curso, ya no es el peleador del trabajo, afectan directamente en el carácter del hombre. El nuevo nacimiento, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Inmediatamente, si es que alguien le dice, no, yo soy una nueva criatura, el Señor ha venido sobre mi vida y todo el tema, pero resulta que, perdonen la expresión, es más ladrón que gato de campo. No, es que Dios, Dios me utiliza, Dios aquí, Dios allá y todo. Ya, ok, sí, dale. Pero resulta que tus obras no son como las que, ¿cómo se llama? Las que debiesen tener en la palabra del Señor. ¿Vale? Entonces, por eso les digo, esto tiene que se ver directamente reflejado en el carácter del hombre, en la vida del hombre. Se notan las cosas, mi hermano, el nuevo nacimiento se nota cuando la persona habla, se nota cuando la persona está, cuando uno conoce a las personas, se nota porque dice la palabra del Señor, que da un olor fragante, no solamente delante de Dios. Dice la palabra que Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de quién? Delante de Dios y de los hombres. ¿Vale? Entonces, preocupémonos si es que no estamos creciendo en gracia delante de los hombres. Porque quiere decir que tampoco estamos creciendo en gracia delante de Cristo. Porque esto es a la par. Yo crezco en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Porque se nota en mi vida que Cristo está haciendo algo diferente. Bien, en el espíritu del hombre, ¿se acuerdan ustedes que la semana anterior la palabra del Señor nos hablaba con respecto a cuando los discípulos, Jesús los envió y los discípulos no los recibieron? ¿Y qué fue lo que dijeron? Señor, permítenos que hagamos lo que hizo Elías, y que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. ¿Y qué les dijo Jesús? Perdón, ese espíritu tendría que haber sido en minúscula, porque habla del hombre. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, no tienen idea de qué espíritus son. O sea, no tienen idea qué carácter los domina. O sea, no tienen idea quién es su dueño, en pocas palabras. Cuando habla de espíritu del hombre, habla del carácter del hombre. Por eso le puse ahí el énfasis. Cuando habla del espíritu del hombre, la palabra del Señor habla del carácter, habla del hombre propiamente tal, de todo lo que gobierna al hombre. E impacta, dice, cambios en lo más profundo de la personalidad, ¿vale? Porque por algo las cosas viejas pasaron. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar y tenemos que demostrar. Usted que está aprendiendo o que Dios nos está recordando en realidad, porque estas cosas nosotros las sabemos, pues. O las sabíamos, las sabemos, las hemos escuchado, nuestro pastor las predica, los hermanos las predican, pero muchas veces se nos olvidan. Se nos olvida que en realidad sí, las cosas viejas pasaron y tengo que luchar con el viejo hombre. Acuérdense que el viejo hombre no se mata. El viejo hombre se queda ahí dormidito y de repente cuando pasa algo, aparece el viejo hombre ahí que reacciona no de muy buena forma. Sin embargo, ese viejo hombre es el que nosotros tenemos que mantener ahí, a raya. ¿Y cómo se mantiene ahí? Se mantiene, mi pastor ya nos ha dicho, con la oración, con la lectura de la palabra del Señor y con el ayuno. Ahí se mantiene el viejo hombre a raya y se nota la vida nueva de la persona. El nuevo nacimiento, ¿qué nos trae? Nos trae un crecimiento. ¿Ya? Cuando un bebé nace, no siempre se queda bebé. ¿Sí? Hay algunos que nos mantenemos hermosos toda la vida como bebé, pero no siempre el bebé va a ser bebé, ¿vale? No siempre nos encantaría, el otro día conversábamos con mi esposa y yo le decía, me encantaría, me hubiese encantado haberme quedado, no sé, en los 10, 12 años, 13 años, una cosa así. Porque no tenía tantas responsabilidades, no tenía tantos problemas, no tenía aquí y allá y todo eso, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando éramos chicos, ¿se acuerdan lo que queríamos? Disculpen la expresión, pero era el deseo más ilógico que hoy día encuentro. Cuando éramos chicos queríamos puro ser grandes, y ahora que somos grandes queremos puro volver a ser niños. Sin embargo, en el Evangelio, cuando somos niños, tenemos que tener un crecimiento, es necesario.
es necesario. No siempre vamos a ser recién nacidos en Cristo. Con el conocimiento de la palabra del Señor vamos a crecer, ¿vale? Porque ella es una leche que vitaminiza nuestro cuerpo. Es la mejor leche no adulterada que existe, pero es la palabra del Señor, no nuestro deseo, no el conocimiento de, insisto, el yo pienso, el yo creo o el yo siento, sino que la palabra del Señor. La palabra del Señor, usted, si la estudia bien, siempre, siempre va a tener el respaldo de parte de Dios, ¿cierto? Si es que usted no tergiversa la palabra del Señor. El arrepentimiento, perdón, provoca un nuevo nacimiento, el arrepentimiento provoca un ordenamiento en nuestras vidas, el ordenamiento provoca un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento produce un crecimiento en el hombre espiritual. Cuando yo nazco necesito un padre. Todos los niños necesitan un padre para poder nacer. La mujer sola es difícil o el padre solo es imposible, ¿cierto? Pero nuestra vida en Dios nace en Cristo. Entonces no necesitamos ni padre ni madre físicamente hablando, sino que Cristo, ¿cierto? Pasamos a pertenecer a Cristo y Dios pasa a ser nuestro Padre. Amén. Entonces, y la próxima semana nos vamos a quedar en la próxima semana, me encanta esta imagen, vamos a ver lo que es el tema de la paternidad de Dios, ¿vale? Y nuestra adopción como hijos, y qué es lo que nosotros ganamos al ser hijos de Dios, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros adquirimos. ¿Será cierto que yo soy todo lo que la Biblia dice que soy? ¿Será cierto que yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo? ¿Será cierto que puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer? Quédese con esos tres conceptos. Soy todo lo que la Biblia dice que soy, tengo todo lo que la Biblia dice que tengo, puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. La próxima semana entonces lo vamos a estar viendo, la paternidad de Dios y la adopción de una nueva criatura en el nombre del Señor. Eso sería, así que, bien, dudas, preguntas, consultas, dejar de presentar, dejar de compartir. ¿Algo que agregar? ¿Alguien tiene alguna cosa que decir? Sí, ¿no? ¿Nadie? Bien. Voy a pedir entonces a mi pastor, si es que nos puede llevar en una oración entonces para dar término a la clase del día de hoy. Bien, y recuerde la importancia de siempre estar leyendo, siempre estar orando y siempre estar ayunando con la gracia del Señor. ¿Mi pastor? No. ¿Tiene problema? Bien, vamos a orar entonces. Bien, para darle gracias a Dios por este hermoso momento y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes y no se vayan de ahí para que saquemos la fotito semanal. Bien. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, tenemos muchas gracias que darle por su amor, su misericordia, por esta honra que usted nos ha dado cada día domingo, Señor, de poder entregar este mensaje, de poder, Señor, ir aprendiendo qué es lo que usted quiere de nuestras vidas, qué es lo que usted necesita de nuestras vidas, cuál debiese ser nuestro comportamiento, cuál debiese ser nuestro crecimiento en usted, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Queremos pedirle, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento, las familias representadas aquí, bendígales grandemente, Dios Todopoderoso. También a todos aquellos que no pudieron hacerlo por A, B o C motivo, no sabemos, Señor,
pero le pedimos que usted les bendiga grandemente. Señor, esta semana sea de mucha bendición para todos mis hermanos, en lo espiritual, en lo material, Señor, en lo familiar, en lo laboral, Señor, que sea una semana, pero donde podamos ver nuevamente tu gloria, Señor, derramada sobre nuestras vidas. Cada día, Señor, haznos crecer a través de tu palabra. Cada día, Señor, haznos crecer a través de tu amado Espíritu Santo. Cada día, Señor, haznos crecer a través de nuestra relación contigo, Señor. Y permite que por misericordia, Dios Todopoderoso, podamos tener frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas y podamos, a través de nuestros actos, de nuestros hechos, podamos darte a conocer, Señor, a todos aquellos que necesitan de ti. Entendemos por tu palabra, Señor, y entendemos por los tiempos que estamos viviendo, que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Permítenos ser, Dios Todopoderoso, el nexo que necesitan esas personas para conocerte. Permítenos cada día, Señor, ser el nexo de aquellos que necesitan una palabra de bendición. Permítenos, Señor, ser el nexo de todos aquellos que necesitan una palabra de aliento. Permítenos cada día, Señor, ser el nexo de todos aquellos que necesitan una palabra de sanidad, Señor. Permítenos a todos aquellos, Señor, ir y llegar a todos aquellos, Señor, que tienen a lo mejor espíritu de depresión, espíritu de suicidio, Señor, y poder decirles que Cristo les ama y poder decirles, Señor, que tú tienes un plan con ellos, que tú tienes un propósito en sus vidas. Muchas gracias, mi Dios. Permítenos ser, Dios Todopoderoso, como el barro en las manos del alfarero y tú, Dios, nos puedas moldear a tu imagen y semejanza. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Rogamos tu bendición sobre nuestro pastor, sobre su familia, sobre todos los proyectos que se están llevando en nuestra iglesia, Señor, y principalmente, Dios Todopoderoso, que tu amado Espíritu Santo, Señor, gobierne todo lo que estamos haciendo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador, te lo rogamos. Amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, porque todo lo que podamos hacer siempre va a ser para la honra y la gloria del Señor. La fotito de la semana, así que pónganse bonitos, más lindos de lo que son. Vale. Bien, mis hermanos, Dios les guarde durante la semana, entonces les voy a estar enviando toda la información y el material. Bien, Dios les guarde, que tengan una bendecida semana. Díchalo, hermano. Bendecida semana para todos, que estén muy bien. Gracias.